Buen día, nosotros somos el grupo 4 del curso de Teoría 2 de la carrera de Arquitectura de la Universidad Veritas. Integran el grupo los estudiantes Ariana Parmigiani, Artier Quiroz, Daniel Pereda y Mauricio Quiroz. A continuación, daremos nuestro análisis de estrategia proyectual según el proyecto 1 del curso, para lo cual expondremos sobre Alberto Campo Baeza, como uno de los mayores exponentes del movimiento moderno a partir de su texto fundamental La idea construida, la arquitectura a la luz de las palabras. Bueno, empezando con la biografía, Alberto Campo Baeza nació en Valladolid el 14 de octubre en el 1946. Se creció en Cádiz. Su pasión por la arquitectura se desarrolló a una edad temprana, influenciada por su abuelo arquitecto. Se licenció en 1971 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde posteriormente se convertiría en un profesor titular. Sus muchos años de actividad docente también incluyen una serie de universidades de prestigio en extranjero, la ETH en Zúrich y la EPFL en Lausana, la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, Universidad Estatal de Kansas, Universidad SEWA en Washington, l'École d'Architecture en Tournai, Bélgica, Universidad de Buffalo y la Technische Universität Wien. Según su visión, la arquitectura es una expresión de la relación espiritual del hombre con el espacio y el tiempo más que un ejercicio técnico. La luz y la gravedad en particular son reconocidos unánimemente como elementos indispensables y recurrentes en su poética, capaces de construir espacio y tiempo respectivamente. Ha diseñado muchas residencias, ahora famosas especialmente en España, pero también en otros lugares. Entre ellas destacan la Casa Turegano, la Casa Gaspar en Cádiz, la Casa de Blas en Madrid, la Casa Rufo en Toledo, la Casa Moliner en Zaragoza, la Casa Olnik Spano Garrison, Nueva York, y la Casa House y la Cala House en Madrid. Bueno, la introducción del texto, me gustaría empezar con una cita textual. Dice, así, la idea construida, titulé el curso de doctorado que impartí en el curso académico de 1988-89 en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Quería expresar con estas palabras que la arquitectura, por encima de las formas con que se nos aparece, es la idea que se expresa con esas formas. Es idea materializada con medidas que hacen relación al hombre, centro, que hacen con relación al hombre ser centro de la arquitectura. Es idea construida. La historia de la arquitectura, lejos de ser solo una historia de las formas, es básicamente una historia de las ideas construidas. Las formas se destruyen con el tiempo, pero las ideas permanecen, son eternas. ¿En qué podría relacionarse la poesía, la cocina y la arquitectura? Baeza da su introducción al texto citando distintas personas, hablando de cómo estas tres cosas se relacionan por medio de sus ingredientes concretos en cantidades medidas mezcladas con sabiduría. Dice incluso Baeza, pues laboriosa es la investigación del arquitecto que, con todos los datos encima de la mesa, piensa y mide y piensa, para llegar a los encuentros certeros. Dice también basado en la frase, los hombres pensáis una cosa y decís otra y hacéis otra. Esa conexión entre el pensar, el decir, el hacer. El arquitecto debe poder explicar de manera clara sus intenciones por medio de palabras capaces, decir claramente sus intenciones. Según se ha visto en los fundamentos de diseño, debe existir una razón que se pueda comunicar de forma clara y con sentido. Menciona también el discurso de Berthold Lubetkin, el cual habla sobre la razón de las cosas, las ideas del diseño y de cómo la falta de ella se genera arquitectura monstruosa. Habla de cómo la arquitectura no es algo que puede terminar de aprenderse, es algo de intuición, que siempre por más constancia debe volver a estudiarse y se sigue aprendiendo. Termina la introducción hablando del saber, poder y creer. Habla de un profesor que decía que para enseñar había que reunir las tres condiciones imprescindibles: saber,
saber enseñar y querer enseñar. Para la arquitectura pasa igual. Hay que saber arquitectura, estudiar mucho y, como se dijo previamente, nunca se deja de aprender. Hay que saber hacer arquitectura, todo tiene que tener un sentido. Su medida, pausa y decisión indicando el tiempo necesario que se requiera, que siempre va a ser un tiempo largo. Y hay que querer hacer arquitectura. Verlo como el arte que es. No es algo imposible de hacer y con suficiente empeño siempre se logrará encontrar la belleza. Baeza termina la introducción explicando cómo ha visto arquitectos que publican mucho, pero los textos no tienen sentido, sino simplemente usan palabras llamativas y rimbombantes, a lo que él pretende en este texto ser lo más claro posible en su obra. El primer capítulo, pensar o no pensar. Esa es la cuestión. Sobre el arte de proyectar y la manera de transmitirlo. En el primer apartado del capítulo 1, pensar o no pensar, se nos habla de pensar y construir, pensar en el qué y cómo construirlo, así como pensar sin saber cómo y construir sin saber qué. Si bien puede confundir al principio, tiene un sentido. Básicamente, Baeza nos invita a explorar, iniciar con una idea y empezar a construir, a idear construcciones. La idea es el qué. Como podemos ver en este boceto de abajo, de Baeza del Centro Cultural en Villaviciosa de Odón, Madrid, en el cual él analiza la luz y la gravedad y ve su significado. Empieza por ver qué construye cada uno de los elementos por aparte y cómo mezclarlos. Dibuja, diseña y procede a proyectar sus ideas en finalmente la construcción que sería el cómo, a la mano derecha. En esta otra imagen podemos ver cómo pone en práctica sus ideas iniciales, cómo logra que la luz tense el espacio, cómo se siente la gravedad en las estructuras del techo, cómo logra vencer la gravedad por la cual por su parte está construyendo el espacio. Podemos ver en este otro ejemplo, de igual forma, de la biblioteca de la Universidad de Alicante, de cómo ve de cómo ve ese inicio solo con un boceto, una idea, una construcción mental, que poniendo en práctica su análisis y su utilización de la luz y gravedad, logra proyectar finalmente su creación en esta biblioteca. Bueno, un minuto antes de la última explosión, habla sobre el futuro de la arquitectura. Baeza menciona que todo está en las ideas y en los arquitectos capaces de crearlas. Como podemos ver en sus obras, se le dedica tiempo, se domina la luz y la gravedad, y pone al hombre y sus necesidades como el centro de todo. Se menciona que la gravedad construye el espacio, mientras que la luz el tiempo. En sus obras se nota el control que tiene sobre la luz, ya que menciona que esto se logra con vidrios de grandes dimensiones. Dice que sin esto no hay un control sobre ella o que no existe una continuidad sobre un espacio. También menciona que los errores principales de la arquitectura son la falta de tiempo, el exceso de diseño o el uso inadecuado de la tecnología. En la esencialidad, más con menos. Lo más importante en la arquitectura, según Baeza, se basa en la idea, la luz y el espacio. Se coloca la luz como primer material, ya que pone en relación al hombre con el espacio. El espacio esencial se trata de conseguir más con menos, que sea algo minimalista y que, como lo podemos ver en todas sus obras, eso traduce las ideas que él quiere dar. La idea responde el porqué de la obra y su complejidad, que son el contexto, la función y la construcción. Esta arquitectura tiene que ser limpia, sencilla, natural, abierta y libre. Blanco Certero. Esta casa fue el primer proyecto serio de Campo Baeza. Se trata de un proyecto de carácter experimental donde lleva a término sus teorías sobre el empleo de la luz en los diferentes espacios. Campo Baeza se caracteriza por su tratamiento purista y minimalista de los volúmenes arquitectónicos. Su arquitectura participa de la lógica de las formas puras
La característica fundamental de su arquitectura es constante investigación en la cualificación del espacio mediante la luz. Para evitar los obstáculos topográficos de la ladera inclinada, el cumplimiento del orden y el máximo ahorro económico, Campo Baeza propuso una blanca y cúbica cabaña de 10 por 10. En esta casa se plantea en un espacio diagonal de 3 alturas, gracias al apilado vertical de espacios conectados entre ellos diagonalmente por aberturas remarcadas para aumentar al máximo la entrada de luz a la vivienda. La luz es el tema central de la casa. En su recorrido este-sur-oeste va siendo atrapada por los ventanales, convirtiéndose en protagonista espacial de este proyecto. Se trata de un espacio diagonal atravesado por una luz diagonal. El cubo blanco se divide en dos. La primera incluye una franja central con baños, aseos, escaleras. Los dormitorios, la cocina, dan directamente al norte. En la segunda parte se sitúan los espacios de estar y comedor con doble altura y el estudio en la parte más alta. La intención cúbica de esta blanca cabaña es acentuada por la tensión de los acristalamientos enlazados con la fachada y por el color blanco con que todo se resuelve en ella. En la vista en planta superior se puede observar el movimiento del recorrido de la luz moviéndose por el plano horizontal que representa como el suelo del espacio. En las imágenes se muestra cómo la entrada de las ventanas logra atrapar una gran cantidad de sol en la temporada escogida. A diferencia del invierno, podemos observar que en el verano se produce muy poca radiación directa sobre el estar debido a la mayor inclinación del sol en los meses de verano. La incidencia del sol sobre los grandes ventanales no es mucha a lo largo del día, salvo que en unas pocas horas de la mañana. En esta maqueta podemos observar la distribución de los ventanales. Claramente es un cubo donde la iluminación predomina intensamente, creando haces de luces provenientes del sol, con dobles espacios que se interconectan y un ventanal en el punto más alto del parlamento de estas dobles alturas donde la luz en un momento dado la atraviesa. Dos formas distintas de manejar la luz. La casa Turégano es por excelencia un ejemplo de la caja como elemento único en el que cambia la escala en el interior mediante la concatenación de espacios a doble altura y los remarca con luz que los atraviesa de forma diagonal. Juega con un elemento cúbico, consiguiendo el cruce de miradas que hace que la vivienda parezca de unas dimensiones mucho mayores. Sobre la luz. Proyecto seleccionado por el tema: Pabellón Polideportivo y Aulario Universidad Francisco de Vitoria. Se plantea un edificio sobrio que volumétricamente se adapta al orden general del campus en cuanto a alturas máximas y alineaciones, y se propone una diferencia clara en cuanto a volumen y material de fachada entre el uso deportivo y el docente. Así, la pieza principal del proyecto es una gran caja translúcida de 60 por 50 por 12 que puede entrar en relación espacial con la plaza central del campus. Existen muchos tipos de luz según su dirección. Se dividen en luz horizontal, luz vertical y luz diagonal. También, según la característica de refracción, están la luz difusa y la luz sólida. El pabellón polideportivo presenta luz vertical y difusa por los paneles translúcidos que presentan a sus costados. El pabellón polideportivo se plantea como una pieza ligera con cerramiento de vidrio translúcido y panel de hormigón aligerado GRC. Bueno, en fin, el último capítulo, idea de luz y gravedad bien temperadas. La idea es la síntesis de todos los elementos que componen la arquitectura: el contexto, función, construcción, composición. Pues sin idea las formas son vacías. O sea, obviamente, como todo, la arquitectura es vana, sería pura forma vacía.
La luz es componente esencial, es imprescindible para la arquitectura. No solo es una materia, sino también se usa como material, como cualquier otro sólido, solo que este material siempre está en movimiento. Sin luz no hay arquitectura, solo tendríamos construcciones muertas. La luz es lo único capaz de poner en relación al hombre con ese espacio creado, lo tensa y lo hace visible. Por lo último, la gravedad. La gravedad es algo que no podemos escapar. Sin la gravedad no es posible la arquitectura, su necesaria materialidad desaparecería. La gravedad es lo que construye el espacio. Eh, un claro ejemplo de todas estas características es la Porta Milano 2009. No es algo que se haya hecho, es más una idea, pero me pareció completamente necesario incluirlo. Es una gran caja blanca translúcida que mide 60 metros de largo, 30 metros de ancho y 45 de alto. Una doble piel de cristal blanco translúcido, una piel exterior y una interior. Paredes del vidrio y techo de vidrio. Sobre la piel exterior translúcida, perforaciones para captar la luz solar. Sobre la piel interior, también translúcida, aberturas acordes con la piel exterior. Alberto mencionó que este lugar es como una nube llena de luz y no podría estar más de acuerdo. Sí, o sea, sí se siente que uno está, digamos, como light, supongo. La entrada de la luz solar directa sería un contrapunto a la nube de luz translúcida que inunda nuestro espacio. Y la luz sólida llegaría a tocar y llegar y la luz sólida llegarla y tocarla el suelo. Así tratado y resaltado, la luz del sol se movería acariciando de las paredes de este espacio. Y pues eso es todo. Muchas gracias.